Gente, hoy hablaremos de villanos secundarios que opacaron a los villanos finales principales. Para que lo entiendas, vamos a ver casos donde dentro del mismo grupo criminal, del grupo de villanos, destacó más el secundario que ese villano final o ese jefe. Y ya sabéis, darle like, compartirlo y sobre todo darle al hype para hacer una segunda parte. Desde el único demonio bueno hasta la mujer más histérica de la ficción. Número 5. Akaza, el mejor personaje de Kimetsu no Yaiba. La verdad, una opinión que me he encontrado muy generalizada en este fandom es que Akaza es sin duda el mejor personaje de esta serie. Quizá te guste más alguno, pero el mejor a nivel de escritura es este señor. Y en general estaremos de acuerdo en que opacó bastante a Muzan, en gran parte porque Muzan es una mierda, eso es cierto. De primeras tenemos su presentación, que no está mal. Después de los eventos del tren y tras sobrevivir a duras penas, lo típico sería que los protas llegaran a un lugar a salvo para descansar, recuperarse y entrenar para volverse más poderosos. Pues resulta que no, Akaza aparece y a diferencia de los demás demonios vistos hasta la fecha, tenía un rollo mucho más artista marcial a la hora de combatir, que quieras o no, eso siempre mola, o al menos a mí me gusta bastante. Nos da una pelea que en aquel momento estaba fuera de los niveles habituales de poder. Además, incluso le propuso a Rengoku convertirse en demonio, porque le veía mucho potencial y si se convertía en demonio podía alcanzar unos niveles de poder muy loco. Pero bueno, en ese momento era un personaje con un buen diseño y poco más, pero sería en su pelea contra Tanjiro y Tomioka donde mejoraría mucho el personaje. De primeras, para ser un demonio aún recordaba a Rengoku y le guardaba un gran respeto como un rival digno. Además, durante esta pelea dice que odia a los débiles, que los desprecia con toda su alma, cosa que tendrá sentido cuando veas su pasado, ese pasado que él no recuerda. Pero es Tanjiro quien le recalca que está diciendo estupideces, que todos hemos sido débiles cuando éramos bebés y nos protegieron, y que cuando crecimos fuimos nosotros quienes protegimos a los débiles. Así es la vida. Y es con estas palabras que empieza a recordar su pasado, al menos un poco, cosa que al principio no le gusta. Durante esta pelea, Akaza demostró estar tan obsesionado con ser fuerte y con las peleas que incluso cuando consiguen cortarle la cabeza, lo que sería el game over para todos los demonios, menos para Muzan, pues para Akaza tampoco. Por mucho que Tanjiro hubiera perdido su espíritu de lucha y le hubiera cortado la cabeza, da igual, Akaza seguía luchando. Pero es en este momento que veríamos su flashback, su pasado. Sus tatuajes tenían un motivo, ya que Akaza era un ladrón y antiguamente a los ladrones se les tatuaba para marcarlos y así la gente pudiera identificar fácilmente que eran ladrones, cosa que obviamente dificultaba mucho la vida normal. Pero Akaza no robaba porque sí, lo hacía para alimentar a su padre enfermo, que estaba tan mal que el pobre hombre no podía trabajar. Y el padre, al ver que si Akaza seguía robando por él, lo enviarían amistosamente al otro barrio y ya lo habían pillado varias veces, pues decidió desuscribirse de la vida voluntariamente. Por suerte para nuestro demonio encontraría a su maestro y este le daría una auténtica paliza, pero también un hogar a cambio de cuidar a su hija enferma. Pero esto para Akaza no supuso un problema, todo lo contrario, porque esa niña enferma se convirtió en el amor de su vida y poco a poco con el pasar de los años su vida mejoró, tenía un hogar, un maestro y una futura mujer. Pero la envidia es un mal pecado. Otro dojo envenenaría el agua, matando tanto a su maestro como a su esposa, y este para vengarse entró al dojo y mató con las manos desnudas a 73 personas. ¿Y qué pasa? Pues Muzan se acercó al ver esto porque creía que un demonio suyo era quien había provocado tal masacre, pero no, se encontró un humano y este lo convirtió en demonio, perdiendo sus recuerdos. Vamos, que el propio Akaza no quería convertirse en demonio, Muzan lo obligó a convertirse en uno. Claro, si comparas este pasado trágico con el de Muzan, que es más soso y insípido que el tofu sin nada, pues ¿qué quieres que te diga? Es muy aburrido. Muzan era un bebé moribundo que gracias a un doctor loco se convierte en demonio y el imbécil de Muzan, en vez de preguntarle qué ha pasado aquí, se lo cargó. Y después dice, uy, y ahora soy débil al sol, ¿qué hago? Pues nada, Muzan siendo imbécil como siempre. ¿Qué queréis que os diga? Siendo sinceros, el pasado de Akaza es mucho mejor sin ser la octava maravilla y ser algo bastante basicón, al menos es más entretenido y empatizas más con él. Además de que su poder de la brújula mola bastante, el poder percibir el espíritu de lucha de tu enemigo y de esa manera poder anticiparte a sus movimientos y luchar mucho mejor que él, pues siempre está bastante guapo, mucho mejor que los poderes o habilidades de Muzan. Así que sin duda creo que Akaza era el ejemplo perfecto para este vídeo. Pasemos al señor del bigote. Número 4. King Bradley de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Quizá este es más polémico, porque Father es un concepto interesante de villano y tiene buenos momentos, a diferencia de Muzan, pero en lo personal creo que para bastantes fans de Fullmetal, incluyéndome a mí, estaríamos de acuerdo que este señor tiene un lore y momentos incluso mejores que los de Father, pero bueno, puede ser polémico. De primera se nos presenta como el Führer del país, el líder político y militar de Amestris, el que parecía el villano final en cierta manera. Recordemos que el grupo de Roy Mustang lo que quiere es dar un golpe de estado a la nación para así librarse de este señor que era un poco demasiado sádico, pero según van avanzando los capítulos nos daríamos cuenta de que no es el líder y ni siquiera como tal es un humano. Pero antes de llegar a eso, hablemos de algunos de sus momentos
momentazos. Una de las primeras veces que le vemos hacer algo es cuando Alphonse es secuestrado por Grid y King va con un pequeño escuadrón para librarse de Grid y compañía, cortando a las quimeras como si no fueran nada, o incluso al propio Grid, que hasta ese entonces había demostrado ser bastante duro por su cuerpo extraño, dejando completamente traumado a Alphonse al matar a la chica que estaba en el interior de su cuerpo. Eso tiene que traumatizar de forma demasiado loca. Si vamos más adelante, cuando se nos revela que King Bradley es un homúnculo, tiene una conversación muy graciosa con Roy, en la cual Roy le dice que si no le preocupa qué pensará su hijo al enterarse de que es un homúnculo, y Bradley le dice que su hijo no es su debilidad, a diferencia de su amigo Hughes. Claro, aquí puedes pensar que se refiere a que simplemente no le importa, no lo quiere porque es un humano, pero obviamente esto no es así. Lo gracioso es que no era su debilidad porque era un homúnculo incluso más poderoso que él. Esta conversación, si te pones a pensarlo, tiene un toque bastante bueno. Y la cosa aún mejora más cuando vemos la creación de este señor, ya que a diferencia de otros homúnculos, a este lo criaron como un humano. Bueno, mejor dicho, lo criaron para ser el candidato del puesto al Führer, junto a otros niños, siendo entrenado en artes marciales, esgrima, liderazgo, tácticas militares, para convertirlo en el militar líder de una nación perfecta, hasta que le inyectaron la piedra filosofal, la ira de Father, convirtiéndose en un homúnculo, o al menos en parte. Y así como los humanos están orgullosos de serlo, él también lo estaba de ser un homúnculo. Pero si hablamos de los momentos que llevaron a este tío a otro nivel, es cuando básicamente luchó contra un ejército él solo, incluso contra un tanque, siendo el principal rival Grid o Link, pero dándonos a nivel de coreografía la mejor pelea de Full Metal, con sacrificios muy god como el del viejo y el capitán. Y aún así, Bradley prácticamente pudo contra todos él solo. Sí, acabó huyendo, pero porque se enfrentó 1 contra 100 y acabó mejor él que los otros 100, muriendo varios de ellos, aunque acabaría encontrándose con el hombre que más lo odiaba, Scar, el superviviente de Ishbal, la nación que Bradley mandó destruir. Una pelea de verdad que Bradley disfruta, él mismo nos lo dice, una pelea a muerte donde nada importa ni le obligan, es simplemente una sensación de libertad. Y al final de esta pelea, aunque admitió que jamás tuvo una vida libre, ya que como él dice, mi vida estaba decidida desde el principio, pero aún así, gracias a los humanos, fue una buena vida. Aunque pudo elegir poco, lo poco que pudo le hizo disfrutar lo suficiente, siendo en el fondo algo más humano de lo que él mismo quería admitir. Y ya digo, Father tiene momentazos, como su pasado con Holheim, su búsqueda de ser un dios y el putísimo plan que tiene durante años y años y cientos de años. Pero al final, el tropo de esa criatura pseudohumana que acaba encontrando un poco de humanidad dentro de él, aunque en este caso muy poco, simplemente me gusta demasiado. Pero pasemos al señor de los mochis. ¡Ey! Si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, pero sobre todo el hype este, que viene muy bien. Y si va bien el vídeo, haremos una parte 2, que seguro que me he dejado alguno. Número 3. Katakuri, de One Piece. Siendo sinceros, en este caso, creo que es bastante más problema de Big Mom que virtud de Katakuri. En el arco de Whole Cake se puede entender que no tuviera una participación tan directa, porque en ese momento Luffy no estaba al nivel de un Yonko ni de cerca, pero ser humillada por Brook al conseguir escapar de ella con la fotocopia de los Poneglyph, y que se comportara como una niña patética que provocó más problemas en Whole Cake, ella, que los propios Mugiwara, tampoco habla demasiado bien. Pero es que en el arco de Wano, donde a nivel de peleas tuvo una participación más directa, quedó también opacada por Kaido, al ser quien más se llevó el foco en las peleas. Así que Big Mom, pobrecilla, nunca se lució. Pero volviendo a Katakuri, la verdad es que ese señor tuvo momentazos. Al primero que vemos con una recompensa de más de 1000 millones de berries, siendo el primer comandante de un Yonko al que se enfrenta Luffy. La banda de Big Mom confiaba más en este señor que en la propia Big Mom en sí. El primer personaje con el que se nos explica el uso de un haki avanzado, en este caso el de observación, con el que podía ver un poco del futuro. Además, su fruta en lo personal me gusta mucho, la Mochi Mochi no Mi, una paramecia un poco especial, ya que a primeras parecía una especie de logia, aunque realmente no lo era, que además le da un estilo de pelea muy parecido al de Luffy, estirando parte de su cuerpo al ser tan elástico. Era un Metapod versus Metapod, por así decirlo. Incluso se teorizaba en aquel momento que la Mochi Mochi era la versión mejorada de la Gomu Gomu. Imaginaros cómo estaba la cosa. Pero si pasamos un poco más a la pelea en sí, es donde más brilló. En la pelea contra Luffy, el mamón de Katakuri imitaba los malditos movimientos de este, como el Elephant Gun, y demostraba estar a un nivel superior, siendo descrito por Brûlé como el hombre perfecto, cuya espalda nunca ha tocado el suelo, cosa que, bueno, cuando lo vemos merendar no es muy cierta. De hecho, su boca le crea un gran complejo, cantaba tumbado en el suelo mientras disfrutaba de comerse unos buenos donuts. Pero, sin duda, el momento que glorificó completamente a este personaje y lo llevó al siguiente nivel es cuando se da cuenta de que su hermana Flampe había intervenido en la pelea contra Luffy, y Katakuri se lo reprochó, gritándole, mostrándole su boca, tanto es así que la propia hermana como demás personajes que estaban ahí de su familia lo insultaron, y lo que hizo Katakuri es mandándolos a la mierda, volver con Luffy y marcarse un battle
Mr. Beast, ya que se apuñaló a sí mismo para igualar la pelea. Y queráis o no, eso le da unos puntos de aura y honor increíbles. La pelea continuó, el duelo entre hombres ahora iguales. Y entre el Snake Man y la mejora de Haki, Luffy obviamente lo consiguió, ganó. Al final es el prota. Pero antes de caer, Katakuri nos dio el último momentazo. Se acercó a Luffy, le preguntó si volvería a derrotar a Big Mom, a lo que Luffy respondió que sí, que él es el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Y Katakuri solo pudo decir: tú estás mirando demasiado lejos en el futuro. Pero no se lo negó. En cierta manera lo estaba admitiendo que acabaría pasando. Así que sin duda ese momento está muy guapo. Lo mejor de la pelea para mí es ese momentazo. Además, Luffy tuvo un gesto muy bonito con Katakuri, y es que antes de irse le tapó la boca con el sombrero en señal de respeto. Tanto gustó este personaje que en su momento la gente pedía que se uniera a los Mugiwara, aunque es verdad que el fandom de One Piece, cada vez que aparece un personaje mínimamente fuerte e interesante, quiere que se una. Esto ha pasado una infinidad de veces. Pero dejando esto de lado, pasemos con la víbora. Número 2. Víbora Jake, de Rango. Creo que es la primera vez que en este canal hablo de la película Rango y definitivamente ya era hora. Ojo, en este caso el Mayor John, el alcalde, no me parece mal villano. Como mente maestra funciona bien. El cómo utiliza el agua casi como una especie de religión con la que extorsiona al pueblo está muy god. Y el cómo manipula a Rango para que se haga sheriff y en realidad usarlo como un payaso, mis dieces. Pero Víbora Jake está mucho mejor. De primera se nos escribe como una leyenda del oeste, que básicamente era el peor criminal de todos. Y como Rango había matado al halcón, seguramente vendría por él, ya que ahora no había nada para detenerlo. Pero antes de pasar a hablar de más de sus momentazos, miremos el diseñaco de este personaje. Rango tiene diseños muy buenos, feos, pero porque buscan ser feos intencionalmente. Pero es que Víbora Jake, uff, qué diseño. El cómo tiene el típico bigote de película western, pero en vez de ser un bigote como tal, son sus escamas que tienen como manchitas negras que hacen la forma de un bigote. Eso está muy guapo. O como su cascabel, en vez de ser un cascabel, está sustituido por una especie de ametralladora con las balas por ahí enrolladas por el cuerpo. Es simplemente un diseñaco. Y con los pocos minutos que tiene en pantalla se roba el show. Cuando Rango está intentando dar esperanza al pueblo, diciendo que mientras el cartel de sheriff esté ahí colgado habrá esperanza, justo en ese momento cae una balacera sobre el cartel y esas balas son de Víbora Jake, tumbando completamente la esperanza, además de desmintiendo a Rango de todas sus mentiras, entre ellas la mentira de que eran hermanos, insinuándole de que debería beber su veneno, o incluso retándole a que le dispare, obviamente sabiendo que Rango no es del oeste ni tenía pelotas de hacerlo, provocando que este huyera del pueblo como un cobarde mentiroso, que es lo que era, un ser que, como él mismo nos dice, ha salido del mismísimo infierno. Tanto es así que incluso se atrevió a amenazar a quien técnicamente era su jefe. El tío tampoco era tonto, fue capaz de darse cuenta rápidamente del plan de Rango, de que ese supuesto halcón que estaba por ahí realmente no era un halcón sino una banda de murciélagos. O al ver a Rango a los ojos y pudo darse cuenta simplemente con eso que ahora sí que tenía pelotas de dispararle. Pero lo mejor para mí es al final de todo, cuando descubre que el alcalde también quería matarlo, cosa que no le salió muy bien al alcalde ya que Rango había quitado la última bala de la pistola, y como cuando Rango le pasó a la tortuga, la víbora Jake no dudó en llevársela para, bueno, hacerle cosas no muy bonitas, pero antes de eso reconocer que estaba ante otra leyenda, quitándose el sombrero en señal de respeto ante Rango. Simplemente es un momentazo, es demasiado pero demasiado bueno, simplemente un villanaco secundario de los buenos, y ya digo, tiene muy pocos minutos en pantalla. Si lo hubiera tenido más, a saber a qué nivel estaría. Pero pasemos al número 1. Número 1. Azula. Creo que no es un misterio para nadie que Ozai no debe ser el personaje favorito de nadie, o eso quiero pensar, pero bueno, hay fans de Pokémon cuyo Pokémon favorito es un Flora o cosas así, así que hay de todo en esta vida. Pero seamos sinceros, Azula opacó en todo a Ozai. Lo único bueno que nos dio Ozai fueron precisamente sus hijos, Zuko y Azula, dos de los mejores personajes de Avatar, así que al menos tenía buena genética. Zuko se ha puesto bastante más guapetón en la película, pero ¿por qué Azula opacó a Ozai? Bueno, de primeras, porque este señor no hizo nada durante toda la serie, todo lo contrario que Azula. A nivel militar humilló a su padre, tampoco es difícil, una piedra también lo hace. Derrotó a las guerreras Kiyoshi, y no solo las derrotó, sino que además utilizó sus uniformes para infiltrarse en la ciudad inexpugnable, Ba Sing Se, e identificó que si controlaba a los Dai Li, a la policía secreta, a la policía militar, podría dar un golpe de estado y conquistar la ciudad. Además que engañó a la soberana de la ciudad por medio, es decir, hizo de todo para dar un golpe de estado perfecto y conquistar así la ciudad que ni su tío ni su padre pudieron conquistar. Eso ya está bastante go. Pero además, sus artes de manipulación no se quedan únicamente ahí, sino que llegó al punto de manipular a su hermano para que traicionara a su tío y así acabar con el avatar. Obviamente no matan al avatar, pero
la vez que más cerca estuvieron fue gracias a los planes de Azula. Además es de esos villanos que no se espera que el protagonista se transforme o tenga sus poderes. No, ella atacó mientras que Aang intentaba activar el modo Avatar, lo que casi mata a nuestro calvo, que básicamente sobrevivió gracias a los poderes curativos de la novia. Pero es que incluso el capítulo de la playa, el típico capítulo que en cualquier anime, por ejemplo, sería fanservice y ya está, para ver un par de tetas, un par de caídas raras, bueno, aquí también sirvió para eso, seamos sinceros. Los fans de Ty Lee estarán muy contentos con este capítulo, pero en serio, este capítulo de relleno sirvió para mostrarnos de manera muy buena la verdadera personalidad de Azula, mientras que los demás personajes interactuaban como personas normales en la fiesta. Ty Lee ligando con un chico por ahí y por allá. Azula no sabía cómo comportarse. Sí, intentaba ligar también, pero su manera de relacionarse con la gente es básicamente a través del control y la manipulación o utilizando la fuerza. No sabía comportarse como un adolescente, que es lo que era realmente. Además nos dio un arco de decadencia de los God, al ver cómo todos la van dejando tirada, tanto su hermano que la traiciona o incluso sus amigas que prefieren irse con su hermano. Empieza a caer poco a poco en la locura, alcanzando su momento estelar en la que es para mí y sin ningún tipo de duda la mejor pelea de esta obra, el último Agni Kai, la pelea entre hermanos que nunca tuvo que suceder. Que si queréis saber más sobre esta pelea y por qué es tan buena, porque tiene tan buena banda sonora, la coreografía perfecta, ese fuego azul contra fuego rojo, el tema del control del rayo y todo esto, os recomiendo mucho veros este vídeo aquí de las mejores peleas de la ficción. Pero en serio, Azula opacó en todo a su padre, dándonos uno de los mejores personajes de esta obra, que irónicamente también es opacada por su hermano en cuanto a escritura, cosas que tiene la vida, supongo. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así es, like, suscribiros y todo eso que se suele decir, y adiós.